su propio proyecto. Entonces, bueno, vamos a avanzar acá. Y de acuerdo a todas las discusiones de hoy, entonces traje lo siguiente. Hay un error absoluto que es lo que hemos llamado error absoluto, error admisible, es igual, que es la raíz de la varianza, o sea, la desviación. De ese teta gorro es cualquier indicador, sea P o X o lo que sea. Lo único que quiero que por ahora capten el mensaje, los que no, es que el uno es la desviación y el otro es el coeficiente de variabilidad. Esa es la diferencia entre los dos errores. Pero entonces es una analogía entre la desviación estándar de la estadística descriptiva y el coeficiente de variación. El uno se mide en lo absoluto y el otro lo mide en relativo. Pues a mí me ha gustado más lo relativo en términos de que no tiene la unidad de medida y entonces nos puede servir para evitar algunas ambigüedades. Y que la varianza, o sea, ahí está en términos generales, cambiará según sea el caso. Lo más usual es que hablamos de promedios o proporciones o total. Pues bien, este es el concepto de esas definiciones. A Cecilia perdón, se me está yendo un poquito la voz porque no me han dado goticas amargas. Cecilia, les recuerdo que ahorita les envío la presentación y entonces ahí la tendrá tranquilamente. Va a pasarla ya. Voy a pasar estas últimas un poquito más rapidito para que ustedes también puedan leerlas, mirarlas y tendremos puntos de discusión como siempre. Bueno, muy bien, ya tiene su error relativo, eso está perfecto. Bueno, y acuérdense que ya lo tenemos, ¿no? Que somos los dos los que vamos trabajando ahí también, de la manito. Hoy no está Luz Helena porque tiene mucho compromiso, pero también estamos trabajando con ella otro tema de asesoría de cosas importantes. Bueno, el comentario, bueno, aquí apunta también a lo que nos decía ahora Jessica. El presupuesto, y hay otros aspectos, la viabilidad de realizar un muestreo, se debe considerar un error de muestreo mínimo en lo posible, por eso uno ya le toca un poquito más de simular para hallar el N. Digámoslo también para ir tratando de mirar la dinámica del curso, ya después de tener aclarado cómo podemos pensar en esos Ns, después ya llegará la aplicación en el SPS, pero es que el SPS no nos produce el N, el SPS ya va en el otro proceso de los algoritmos para seleccionar las unidades de análisis. Ese es distinto, por eso tenemos que tener esta y la otra sesión con estos conceptos, para definir los Ns de nuestros estudios, y ya luego de tener eso, si es que somos capaces, y no nos llamamos otra, ya empezamos a aplicarlo en el SPS para ver cómo seleccionamos esas unidades de allá según los muestreos seleccionados. Bien, el error de muestreo viene dado en términos absolutos, relativos o con un nivel de confianza. O sea, si hay tres posibilidades. Y aquí tenemos las tres fórmulas. Tamaño de muestra, tres en cuanto a las opciones, ¿no? Ya son más. Tamaño de muestra para una proporción, pero trabajando con el error absoluto. Y ahí están las fórmulas. Ahora, la que tengo pequeñita, que se ve que es tan sencilla que podría decir, hombre, es tanta alegato y tanta cosa para llegar y hacer P por Q sobre el error al parado. Pues sí, pero es que el alegato apunta es que hay que definir bien esa P y definir bien ese E. ¿Sí? Pero realmente viene trabajado en esa fórmula. Pero solo teniendo en cuenta el tema de error absoluto. Ahora, ¿cuándo utilizo la pequeñita? Pues la de PQ sobre E, pues ahí ya lo dijimos. Si la población es supremamente grande, pues no van a haber cambios sustanciales, entonces podríamos pensar en esa fórmula. Para N es grande, yo creo que el N de 47.000 que tiene Cecilia nos va dando pistas que si la usamos bien o si no, no tiene mucho efecto, pues porque es un N grande. Entonces, esas son las opciones que tenemos que pensar. Ahora, en la última notica que tengo al final de la diapositiva dice, para un error prefijado, o sea, ya lo dejamos quieto, se necesitan tamaños de muestra más pequeños cuando más próximo esté P a 0 o a 1. Era lo que mencionábamos ahora con Orlando. Ahí está. Si yo tengo valores muy pequeños porque el Q es grande. Recuerden que Q es 1 menos P. Y P es la probabilidad de que suceda algo. Valga decir, P es la probabilidad
de que una persona se case. Pongámosle punto 15, pues. Entonces, Q será de que no se case, punto 85. En esos casos necesitamos muestras más pequeñas, por lo que mencioné ahora, son más homogéneas las poblaciones. Pero manteniendo pues el error prefijado que hablan ahí. ¿Qué pasa aquí con la otra? Error relativo. Observen entonces que en este caso ya esta E que está en el denominador ya no es el error absoluto que definimos previamente como 0.5, pero 5%, o el 6 o el 4. No, ya es ese error sobre la P que tuviésemos, por eso ya la P se me pierde de aquí arriba, bueno, ahí todavía anda, pero había una P cuadrada por algún lado. En fin, lo que trato de decir es que ya ese error relativo no es el coeficiente de variación prácticamente. Por eso lo podrán encontrar también así en algún texto o documento. Y también sucede lo mismo, hay una fórmula pequeñita, o más simplificada mejor, para poblaciones grandes. Ya que ahí le di ya los elementos más a Cecilia. ¿Cierto? Está todavía trabajando mejor ahí. Bueno, y viene la que más usual es en lo cotidiano, pero es porque tenemos el error absoluto y nivel de confianza. Porque detectaron que en las anteriores no estaba pensado con el nivel de confiabilidad. O sea, no estaba el Z. Z es un numerito que sale de según la confiabilidad. El Z es los valores de la distribución normal. Que entre otras cosas es otro supuesto que, bueno, dejémoslo quieto, como se dice, porque apenas vamos a tomar la muestra y ya estamos presumiendo normalidad, una cosa un poquito complicada, pero los debates que se han dado, pues hay muchos contradictores cada vez más en todo este tipo de fórmulas, etcétera. Hay que reconocer ese tipo de situaciones que quedan un poquito ambiguas o mejor, que quedan como sin un sustento tan científico, pero son las que siguen teniendo su vigencia en el momento. Pero es cierto que ahí estamos presumiendo de una normalidad, entonces ese Z generalmente es 1.96, es un número ya conocido, 1.96 al cuadrado. Sí es el 95% que ha sido el paradigma, pero que yo también he tratado de dar o de dejar explícito que no siempre tiene que ser ese. El principal problema para cambiarlo es el enfrentamiento con los dueños de los trabajos, que entonces siempre lo presionan y dicen, no, es que es mejor 95, ¿no? Bueno, está bien, pero seguramente habrán casos que se necesita más alta, temas de salud, temas económicos fuertes, temas donde está implícita el riesgo a la vida humana, o a la vida en general, o al medio ambiente hoy por hoy, etcétera, etcétera. Y habrá otros que yo siempre reitero, como es el tema de percepciones, de colores, percepciones de marcas, percepciones, en general en algunos estudios de mercadeo, a mí me da la impresión que con el 95 tratamos de tapar un poquito el sol de las otras cosas que no hacemos bien. Y hay muchas que no hacemos bien, y aquí lo hemos hablado. Porque, pues, ¿para qué? Pues vamos a hablar del 95 sabiendo que puede ser un 90, pero dejan el 95 porque es lo que uno ve en la prensa muy bonito o en los estudios, pero ¿y qué pasó con la forma de coger las personas? ¿Qué pasó con la verdadera proporción? Si se hicieron esfuerzos para estimarla bien. Entonces hay muchos detalles que habría que repensar, pero también es cierto entonces que el Z podría ser 1.640, 1.64 si la confiabilidad fuera del 90%. Y el N se tiene que conocer, la P ya sabemos que es la probabilidad de que suceda el evento de interés, Q es el complemento, y ese error relativo también lo fijamos nosotros. Es un error, el coeficiente de variabilidad que pensamos que se tiene, ya aquí no es tanto que coloquemos a discreción, sino tratemos de mirar cuál es, y ahí nos da. Leo algunas preguntas o algunos interrogantes acá. No, en este caso sí es generalmente la Z, porque ya hablamos de estimarla para sacar de la población normal. Hablamos siempre de Z en este tipo de formulita. La otra interrogante, el alfa entre 2, es alfa dividido, es 1 menos alfa medios. Sí, efectivamente es porque hablamos como para un intervalo de confianza. Es correcto. Bueno, este es el error de nivel absoluto.
Este ya es el error, la fórmula teniendo en cuenta el error relativo, pero también el nivel de confianza. O sea, ahí está la otra formulita. El Z, ya lo dijimos, puede ser, para que eso está pues en la mayoría de textos, en fin, una confianza del 99 da 254,5, sería de eso al cuadrado. El N se tiene, la Q se conoce, el P se conoce, esa P no es de probabilidad, sino de P, multiplico por N menos 1, P. ¿Cuál P? La probabilidad de que suceda algo, probabilidad de que vendamos un carro, este es el punto 28, listo, P es esa, Q, punto 62 me quedaría, ¿eh? El N lo tengo, la confiabilidad yo la defino, y el E relativo ya aquí sería el otro, no es el E usual, sino el que sale de dividir ese sobre el estimador. O sea, de alguna manera me gustaría más ese. Ahí está la otra fórmula. Pues bien, ahora sí, 8.53, siempre voy a alcanzar a mirar las toiticas. Aquí tengo, digamos, un pantallazo que lo voy a hacer un momentico en vivo. Yo tengo el archivo, bueno, ¿verdad que tuve que salir y entrar? Bueno, tengo que abrir el archivo, pero no habrá ningún inconveniente. Voy a mostrar las operaciones que hice ahí con el error absoluto, pero compartiendo escritorio, para que no se vea tan plano el asunto. Entonces, llevo 11 minutos, voy a hacer la grabación de estos minuticos y voy a pasarme entonces, primero a dejar que también nos quede grabadito pues nuestra academia, pero voy a ir a pasarme a compartir escritorio. Sin embargo, antes de hacerlo, voy a suspender aquí un poquito la pausa, dar la grabación y abro el archivo. ¿Están observándolo? Archivo Excel. Un archivo Excel. Es correcto, perfecto. Bueno, es una formulita, la que teníamos con el error absoluto. O sea, planteo aquí es la fórmula del Z, NPQ, N-1, etcétera, el error absoluto. Si tuviéramos el relativo, pues se reemplazaría. Bueno, entonces aquí con esta fórmula, lo que estoy haciendo es que definí una confianza del 95%. Pues con una confianza del 95%, entonces el error, el Z que está en mi formulita que tenemos ahí en pantalla, aquí voy a alargar un poquito hacia abajo. Ahí está, este Z es 1,96. Ya con el 1 menos alfa medio, eso 1 menos alfa medios es simple nomenclatura, ni quita ni pone. En los textos se ve muy feo y en toda parte, pero cuando ya se aplica, eso es relativamente muy puntual el asunto. 1,96. El N, ahí está, tomé el N de Cecilia, que es el que me dio el dato con N, entre otras cosas, de los casos que estamos estudiando. 47.434. Ese es el N de Cecilia, el total, ¿no? Bueno, y la P, yo lo tenía desde la clase pasada listo este archivo, pero ya también ella me comentó que le dio punto 60 después de hacer unos promedios, en fin, y yo creo que es más o menos lo lógico que hay que hacer ahí. Un punto 60. ¿Sí? Ahora, voy a trabajar, bueno, entonces el Q, bueno, arriba también están observando, cuando me paso a Q, 1 menos P, o sea, lo hice con formulita. Tengo el Q, que es 1 menos este. Y tengo el error relativo, perdón, este es el error absoluto, el 4%, ¿cierto? Ahí lo tienen, perdón, ese no es el 40%, no, el Q es el 40%. 1 menos 0.6 da 0.4, 40%. El error absoluto lo empecé como ejemplo desde el punto 0.4, o sea, el 4% de error. ¿Sí? 4%. El error relativo, entonces hice la operación. ¿Cuál operación? La que están observando arribita. Y es el error absoluto, que era el 4, dividido el P, que es 0.6. Ahí está la fórmula. F9 sobre D9. Pero ya fija, aunque siempre venga a dividir ahí. Lo que está en esos simbolitos es porque yo dije, pues se le dio la instrucción para que me quedara la fórmula fija. Y entonces se está trabajando con un error del 6.67%.
Sin embargo, es para hacer la relación, no va en la fórmula, ¿no? Este error relativo no va en la fórmula, únicamente lo coloqué para tener ese referente. En este caso el error va del 4%. Ahora, ¿cuánto me dio el n? 569. 569 con esas características. Un error del 4, una P del 6, o sea, el 60% botan basura para ubicar a los que no habían estado en la primera charla. Estamos hablando de un gran, pues, de un muestreo, yo diría complejo también. El tema de ubicar residuos sólidos en varios sitios en México, pero estamos hablando de varias colonias, ¿sí? Cecilia en Michuca y Balbuena, y luego se adicionaron otros 2 sitios, ¿sí? Para ubicar también estamos hablando de un estudio real, ¿eh? Y que estamos diseñando ese muestreo. Pues bueno, este nos dio 569 con estas características. ¿Qué hice luego? ¿Qué pasa si el error absoluto es de 0.045? Pues el relativo ya se me sube al 7 y me está dando 451. Es que, porque, a ver, les reitero, el punto 6 sale de personas que botan o tiran papel o botan basura al piso o en puntos no adecuados. Muy bien. Y así se hizo un poquito de simulación. ¿Y qué me está dando? Pues obviamente diversos n's. Incluso hay uno. ¿Cuál es el error relativo aquí? 10% sería. A un 10%, que entre otras cosas les reitero, a unos niveles dicen, bueno, hagan un estudio con un error relativo del 10%. Eso implicaría que podría trabajar un error absoluto del 6%. Observen el detalle importante, y eso implica que baje el n muy grande. Pues que se bajó a 255. Si alguien me dice a mí, no, es que ese n entonces ya muy bajito. Pues bueno, puede ser muy bajito como número, pero ¿en qué se sustenta el tema? Se sustenta en que hay una P de 0.60, o sea, hay una probabilidad de que la gente siempre vote. Entonces, si vamos a averiguar es que vota o no vota, uno va a coger muchas personas, digámoslo de alguna manera, que están con esa característica, entonces no necesito encuestar muchos para llegar a tomar esos datos. Ahora, es claro que para otras variables puede que sea poquito, pero entonces por eso es que hay que definir la variable que nos interesa como criterio fundamental. Ya lo otro será otro cuento. En el tema de la política, si es favorabilidad o no favorabilidad, ya se saben más o menos las proporciones. Entonces también tenemos los criterios. ¿Cuál fórmula vamos a usar? El error absoluto, está bien, yo no digo que no, pero sepamos a qué equivale en la parte relativa. Porque si yo ya me subo, entonces esto ya me va a cambiar. Voy a hacer solamente un cambiecito. ¿Qué pasa si cambio P.5? ¿Qué esperaríamos? ¿Sube o baja el N? Pregunto. Vamos a hacer un cambio. O voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner esto más estrechito a ver. Si ya lo vemos mejor en pantallita. Bueno, ahí está. Este N también está como muy grande. Démoslo así. Voy a dejar quieto la P. Perdón, el N no lo podemos cambiarlo. Yo voy a poner 0.5. Ya, coloco coma 5. Luego la Q es 0.5. Pero lo otro está quieto. Entonces observen que el error relativo ya fue claro. La variabilidad sería mayor. Ahí estamos observando, efectivamente. Entonces ya el error relativo es del 8. Para el caso que nos ocupa. Entonces el N, pues si mantengo el mismo error absoluto, ¿no? El del 4. Entonces ya se me subió el N. 593. ¿Sí? Ahora, ahí ya está el tema de cómo nos está dando. Claro, para reducir el error se requeriría más muestra. O mejor, para el intervalo me quede claro, eso implicaría que buscar un intervalo sea más estrecho. Pero eso es dejando quieto lo otro. Dejando quieto lo otro es que deje quieto la confiabilidad, etc. Pero entonces viene el otro criterio. Analicemos los errores relativos. Ya aquí
el del 5 sabíamos que equivalía a un 10% de este, 381, lo que siempre ha dado. ¿Cierto? Pero hay que tener en cuenta entonces también detalles de si esto es solo para el aleatorio simple, ¿no? Solo para el aleatorio simple. Por eso aquí hay una interrogante que veremos luego, el def. Eso lo vamos a insertar luego. Bueno, pero entonces aquí hablábamos ahora del punto 75 que nos decía Orlando. Vamos a ver qué pasa. Punto 75. Ah, me cambió para el otro. Coma, o se fue que se me está muy estrechito. Ahí sí, punto 75. Entonces este me da punto 25. Y ya estamos dando otros errores relativos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que planteaba hoy en la sesión es tener claridad. Error absoluto y error relativo, originado por las inquietudes de Jesús, pero también porque estaba estipulado mirar el tema de los errores. Porque ahí hay mucho que cortar y tenemos que reflexionar. ¿Sí? Todos, Cecilia, Gloria, Jessica, Jesús, Lida, Luisa, Orlando y Saúl. Eso era básicamente como lo planteaba para hoy, recordando que si yo cambio aquí esto para una confiabilidad del 90%, esto me quedaría 1,645 para el 90. Y vamos a ver qué incidencia tendría por aquí. Ya, obviamente esto nos cambió. Vamos a ver cómo nos queda con el 60. Bueno, con el 0,60, ¿no? No supe si la tenía involucrada. Sí, ahí nos está cambiando. Pero este tuvo incidencia. El Z lo tengo manejado en la fórmula. Sí, ahí está. Entonces, son decisiones. Ahora alguien dirá, es que el 90 es muy bajito. Bueno, pues, hablemos que el tema que nos ocupa puede ser poco, está bien. Pero sí habrá con seguridad temas donde sí podemos pensar en ese valor. Bien, creo que esto era lo que teníamos para charlar hoy así, grosso modo no, creo que hubo buenas reflexiones. Voy a dejar el otro restico unos minuticos para que charlemos en las inquietudes y a ver qué regalos nos trajeron del exterior, más del exterior todavía. ¿Sí?